Bueno, saludos y bienvenidos a una transmisión más de TopoSkyrim. Eh, buenas noches. Gracias por estar por aquí. Eh, bueno, estaba antes de iniciar haciendo unas pruebas y activé la transmisión sin haber iniciado. Me pareció muy, muy jocoso saber que estaba transmitiendo. Ya me imagino seguro la cara que estaba haciendo. Sí, y yo sin transmitir y tenía ahí dos espectadores. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado ahí ese fail de la transmisión. Bueno, eso me pasa por tener accesos directos en el teclado y estaba escribiendo cosas y seguro toqué la tecla que activa la transmisión. Bueno, estuvo muy fácil. Y bueno, gracias a Gisela que ya nos está siguiendo la transmisión, a ver cómo nos va esta noche, que estamos con Rigmor of Cyrodiil, estamos en el día 7, vamos para el bar. En eso quedamos, estamos saliendo de las puertas y vamos a ir para el bar a tomarnos algo. Y se supone que Rigmor no puede entrar ahí porque fue petada, fue vetada del bar. Pero bueno, es la condesa de Bruma, así que sí, no le pueden negar seguro el acceso. Entonces, pues bueno, vamos para allá. Bienvenidos, entonces, transmitimos desde Costa Rica y nos vemos entonces en Bruma. Aquí estamos. Aquí estamos en Bruma. Bueno, vamos a ver si jala el juego. Ya lo tiene por aquí. Y entonces estamos saliendo del castillo y nos dirigimos para el bar. Pero bueno, antes de dirigirnos al bar, pues resulta que estaba yo curioseando y bueno, y resulta que ha costado un montón que a Rigmor le crezca el pelo, el cabello, y entonces resulta que yo le puedo hablar sobre el cabello de ella y entonces vean qué curioso. What is it? Lo puede llevar largo, liso, largo, rizado, corto y recogido, corto y ondulado, corto y despeinado, largo y revuelto, largo y por la espalda. Se puede hacer una cresta graciosa, se puede recogerlo con una coleta, algo que le caiga por la espalda, y puede andar rapada, con lo que costó que le creciera el pelo, y podemos decirle que se cambie el pelo para que no ande rapada. Y entonces, sí, pues vean qué vacilón. Aquí le puedo decir que anda el pelo largo y por la espalda. Yeah, okay. Y entonces ahora sí que le cambió el cabello y le podemos hacer, no sé, le podemos solicitar otros cortes. Ahora lo malo es que yo no sé si le puedo decir que use el corte tradicional, no sé cuál era, la verdad prefiero que vaya rapado, no sé cuál era el que tenía, vamos a ver si era el primero. Okay. Bueno, este era ahí con una trencita. Pues bueno, ahí está. Ahí. Podemos pedirle a Rigmor que haga el pelo que quiera. Entonces está muy cómico esto. Pues bueno, voy a dejarla con este cabello y vámonos. Entonces, vamos, Rigmor. También he desactivado el mod que hace este zoom cuando hablamos, para ver qué tal, para ver si vuelvo a como era originalmente Skyrim. Ese zoom a la hora de hablar es al parecer es de la forma de que se puede hablar en Oblivion. Entonces, bueno, hice un cambio, a ver qué tal. Vamos a ver para dónde tenemos que ir. No, tengo que hablar primero con el capitán. Sí, tengo que hablar primero con el capitán y después podemos ir al bar. Ese peinado es más digno para una batalla. Sí, claro. Se ve más elegante. O una borrachera. Bueno, vamos a ver cómo se porta Rigmor. No sé cómo está la cosa. ¿Dónde estará el capitán? ¿Está por fuera de las murallas? Está allá arriba. Excelente.
Excelente, porque miren, estamos en una perspectiva amurallados. Ah, ya está. Allá afuera está el asedio. Allá están las murallas de la gente que nos va a atacar. Parece que es así. Bueno, voy a hablar con el capitán. Capitán, ¿cuál es la situación? I have placed the garrison on high alert and placed sentries on both gates and spread the men out on the east wall. If they're going to attack, they'll have to try and breach the city here. Ok. Nos han informado de la presencia de patrullas enemigas en la carretera de Apple Watch, pero estaban buscando lejos del castillo. They're just part of the blockade. Estaban bastante lejos del castillo. The north and west side is impassable for them. We can pick them off from the walls. Our only problem is that they've cut us off, not only from the rest of Cyrodiil, but Skyrim to the north. ¿Y cuántos son? Eowyn has sent most of his garrison and a company of new Imperial Legionnaires. Robert himself commands the field. ¿Han intentado poner a prueba nuestras defensas? Not as yet. They sent some rangefinders the other night, and we returned fire. But, as no attack followed, I'm guessing they're waiting to get their trebuchets built. Tengo un mensaje del asesor de la corte de Malesa. Yes, sir. Tan pronto como Ingol comience su ataque, que la catedral haga sonar las campanas. Yes, sir. Queremos que los civiles, los no combatientes y los niños vayan dentro por seguridad. Ah, excelente. It will be done as you ordered. Ah, muy bien, muy bien. ¿Es todo lo que tenemos? All fighting age men have been called to arms. ¿Y las mujeres? Those without children have been incorporated into the Shield Maidens. Although I haven't heard from the Fighters Guild. Maybe you and the Countess could... Iremos a verles algo que deba saber sobre ellos. Qué bueno que las mujeres también están ahí. Just a retirement home for old veterans. And a place for lordless knights to muster. Speak to Sir Gregor. He's been asking about you. Bueno, lo digo porque como estos juegos son bastante anteriores y entonces, bueno, podrían haber dicho que como antes en esas épocas, no sé, que estaban ahí protegidos. Bueno, ahí me parece genial. Ahora tiene que serlo. Gracias, capitán. Sir. Ok, vamos a hablar con alguien más. Vamos a pedirle el apoyo del gremio de luchadores. Qué interesante, porque este gremio de luchadores era lo que habían antes de Skyrim. De hecho, ese es el gremio de Oblivion, que en Skyrim el gremio similar es el gremio de los compañeros, pero el original, entiendo yo, era el gremio de los luchadores. Pues bueno, un saludo a los que están siguiendo la transmisión. Gracias por estar presentes y por estar siguiendo desde Twitch la transmisión del día de hoy. Transmitimos desde Costa Rica y estoy muy contento de que nos estén acompañando tantos por aquí. Saludos ahí. Espero que disfruten la transmisión y que podamos conversar mientras avanza el juego. Ok. Tendré que hablar con Rigmor, seguro. No. Vamos a ver si es solo entrar o quedó mal, porque cuando no avanza puede ser que el mod esté un poco pegado. Countess, it's an honor to receive you here at the Guild. Please, let me introduce myself. Sir Gregor, spokesman for the knights in residence here. How can we be of service? Thank you, Sir Gregor. As you know, our city is under siege. The Dragonborn and myself are here to ask you, all of you, for your help in the battle that is to come. As you know, the Guild is nowadays a refuge for homeless veterans and lordless wanderers. Some of us here consider ourselves retired, and although well mastered in the art of combat, might be a little rusty and wary to run headlong into battle, especially against such odds. I like the odds. Thank you, Tish. Dragonborn? Ok,
Ok, vamos a ver qué logramos. Necesitamos a todo el mundo capaz de combatir. Su presencia también incrementará la moral. If only Ariel Cepheus had not run the major skill out of Cyrodiil. También tenemos refuerzos en camino para atacar su flanco. So, a simultaneous strike. The flank is attacked and we sally forth. De eso se trata, correcto. And who is leading the reinforcements? Idgul, Cuchilla de la Tormenta y sus voluntarios nórdicos. Aha! I know of this man. A formidable field commander. También daría esperanza a la gente. Hope? The citizens, all non-combatants and children, would be sheltered in the cathedral once the bells toll. That's the signal that Ingol has arrived and begun his attack. We hope that will give them sanctuary and safety before the battle begins. And pray to the gods they don't fire their trebuchets on all gathered there. The mustering point will be at the main gate. But please, how thoughtless of me. Join us at our table. Let us introduce ourselves. Help yourselves to refreshments. We brew our own wine. Please, try some. Ok, interesante. I am from the West Weald initially. My father owned one of the largest vineyards south of Skengrad. His father before him was one of the last Knights of the Nine. I entered the service of the Count of Karl after Lady Anna of Skengrad married Karl's eldest son. When Ariel Cepheus marched his army towards the Imperial City after the sacking of Leeuwin. Skengrad and Karl marched down the Green Road to join with the Bravel's forces who were waiting for Cepheus at Fort Nomor. It was a brilliant strategic position, as we also held the bridge on the west side of the Nibben Bay to the Citadel. Cepheus made camp below us, and for 2 days there was a stalemate, and we prepared ourselves for a decisive battle. The following morning, they were gone. Cepheus had taken his army into elsewhere and went around us. By the time we had marched back to Bravel, the Imperial City was lost. Skengrad and Bravel wanted to push onward, but Karl, he wanted to protect his wealth and assets, and with Shadenhall struck a deal with Cepheus. I could not continue the service. It was a matter of honor. I heard that Bruma was still holding out, and had declared itself a free city, so I made my way here. Sadly, the old guild had been long boarded up. The Mage's Guild too. After an audience with Lady Sigyn, she allowed me to reopen the guild as a hostel or free house for veterans and lordless knights. Anyway, enough about me. Let me introduce you to our members. Sir Berselak of the Green. Sir Raymond, or Riyadh. Amon Vynar, knight and former servant of the Lord of Rihad, who died during the March of Thirst after the city fell to Aranelia. I spent many years wandering the land for coin for my services. Finally retiring here in Bruma, as it would be dishonorable for me to return home. And, not forgetting a newest member, Tish the Blade. I'll fight. I was born to fight. Just point me in their direction. Thank you, Tish, but you know the rules. All members must agree. Gah. By the time you come to some agreement, the fuckers will be inside our walls already. You have my sword, Countess Rigmor, for having the balls to stand and fight. It would be an honor to fight under your banner. Won't it be? Yeah. Hurrah! Hurrah! Kill me! Kill! Kill! ¿Qué es este? ¿Qué son estos locos? Go on, B! Go on! Kill them! Kill! Kill! Hijo de pucha. Equipo. Kill the motherfuckers! Ahora sí. I fucking love that guy. ¿Qué es eso lo que acaba de pasar? Ay. We'll have our answer by tomorrow.
Mañana. Bueno. Qué loco el despelote que hizo ese cara. Oiga, esta mujer se ve que no va. Dish la cuchilla, ma. Esa va a ser papilla a todo el mundo. Oiga, ¿qué se hizo el pobre? Se metió aquí debajo de las escaleras. Bueno, o sea, no. Falta el respeto. Dragonborn, what just happened there? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué te parece? Fatiga de combate. Esos dos tienen problemas. Esos dos estaban locos. Esa mujer no va a dejar de títere sin cabeza así. Se va a echar a medio mundo. Gisela. Do you think they'll fight? ¿Qué? Venga, vamos a decirle a Rigmor que al menos hablamos con ellos y luego a tomarnos una cerveza. Ah, eso sí me sonó. Okay. Pues chica, espero que esto sea neblina y no un humo ahí estratégico para reducir la visibilidad. El crimen nos lo hará saber mañana. Feel it? ¿De qué se trata, capitán? I'm not sure, but the fog is closing in, and I've got a funny feeling something is about to... like a tinderbox ready to explode. ¿Hay alguien ahí? Ah. Atacándolos. Give it your best shot. Están desgraciados. Prepárate para morir. Ah, nos salimos y fue una trampa. Ah. ¡No puedes golpearme! ¡Ya has perdido! ¡Ah, canalla! Uy, que le vean los vivos. ¡Se acabó! Jalen, quiten. Jalen de aquí. Atrás. Marchaos. Vas por otro lado. Está duro. Prepárate para morir. ¿Qué? ¿Será que ataco ese? ¿Qué pasa aquí? Vamos al capitán. ¿Y qué? Vamos a atacar ese chunche que está allá. ¿Necesitas algo? Elimina el equipo de capuchados y no sé, voy para allá yo. Oye. Te voy a destrozar. Yo también.
Ok, ahora sí. Ay, ¿dónde están los demás? Vénganse, vénganse, vénganse. ¿Alguna orden que tengan esta gente aquí? ¿Algún documento que diga algo? Bueno, por lo menos una poción. Nos atacaron así al puro descaro, pero no, eso es solo para... es solo para evaluar la forma, el tiempo de respuesta, la gente que sale a atacar, si están vigilando, por dónde están los que van a atacar, si van a estar de... Porque tiene una flecha cachita, unas flechas de arco cachita. Y yo no disparé. Ya están reparando las puertas. ¿Dónde está el capitán? ¿Necesitas algo? ¿Cuál es la situación? The gate is damaged. Nothing we can't fix. Several dead. Thank the gods we managed to repel their attack. ¿Por qué nos atacaron todo? Ya, porque están evaluando nada más. Bear must have been testing our resolve and defenses. The gods help us if they get those trebuchets built before Ingol arrives. Limpia desorden e informa a Lady Sigmund que todo está bajo control. Yes, sir. Okay, you heard the general. Look lively. Put out that fire, reinforce the barricade. Get that gate fixed. Move it! You bet, girlie. I haven't had so much fun since a guy broke a bottle over B's head in a bar fight north of the border. What the hell happened? Me and B had been dungeon crawling, looking for Dwemer treasure. Man, we could hardly carry it all. So we sold most of it in Whiterun and headed for the Bannered Mare. Thought it would be safe, seeing Whiterun is full of sweets. B got so shit-faced, he dropped his sack of gold on the floor, splitting the sides. And as he bent down to gather his coin, some asshole hit him over the head with a heavy wine bottle. Man, boy oh boy. You killed them all? Nah, don't get me wrong. B's a crazy fuck. Let's just say we won't be going back there anytime soon. With the guild on our side, how could we possibly lose? We're gonna take the vote later, but hey, you didn't do too bad yourself. And if we do win, it'll be because of this guy. Hey, Dragonborn? Saludos, Tish. And I are gonna grab a beer. Wanna join us? I can't. I gotta go take care of B. But for sure, another time. Qué buena. Opa. Venga, vamos ahora mismo. ¿Será capaz de matar por una cerveza? Okay, let's go. Ahora sí. Puchica, nos atacaron. Atacaron lindamente. Oiga, deben proteger. Esta taberna está muy cerca de la entrada. Hay que protegerla. De primer lugar. My lady, over here. Hey, Colin. Don't worry. I'm not here to cause any trouble. Soy todo oídos. We all heard about the trial. I see you have found Rigmor and brought her home, friend. This is my guardian. My knight in shining armor. Well, this is a cause for celebration. Go sit down. I'll bring some drinks over. On the house. Thanks, Colin. Come on, Dragonborn. Let's sit over there. Qué buena, qué buen recibimiento. Bueno, dijiste que querías hablar y quitarte un peso de encima. You know, there
has to be another way. Otra manera de... All this prophecy crap. The chosen queen of Tamriel. I mean, come on. Here you go. Dragonborn, I'm not even imperial. Both my parents were full-blooded Nords. Do you honestly think the nobility would even consider it? No eres de sangre pura, hay algo de coloviana en ti en algún lugar. So everyone keeps reminding me. And now we face insurmountable odds. Again. Welcome to the Tap and Tech. Please, make yourself at home. Ok, sí, pero ahora las cosas son diferentes. ¿Acaso no es la hora de descabezar a esa serpiente? But this isn't a serpent. It's a monster. Sí, es un monstruo. Born of a monster. Even if we can defeat her, there's still Cepheus. His Leywin-backed army. Bueno, pero vamos a ver si logramos. 6 legions, Dragonborn. Not forgetting Blackwell's grip on the nobility. They fear him, and not without good reason. Blackwell va ofertando a trono imperial, no importa quién se siente en él. Exacto, eso lo dijo él. Well, remind me not to run my sword through his guts, because if I ever get the chance... Aquí Blackwell no es el verdadero enemigo, Rigmor. En realidad te estima. Yo hablé con él. Yeah, right. Cierto, algún día podría ser un poderoso aliado. Not gonna happen. I know what you're suggesting. I could never be that person. I just don't have what it takes. The gods are just going to have to come up with a plan B. ¿No has querido siempre volver a ser esa chica? Tal vez eso sea lo necesario para una era dorada en paz y prosperidad. Bueno, un buen pensamiento. That's not fair, Dragonborn. I only want to do what's right for Cyrodiil. Kill that monster, because Cepheus is not the problem here. He's just another pawn, another fool in the big scheme of things. I'm quite happy to do a deal if the opportunity arises, so we can all just go back to normal. ¿Y qué es normal? ¿Qué pasa con los Lewa y con Body? Maybe he's just under her spell, like all of them. I know Bobby. He's not a bad person. Not really. Ay, Rigmor. Confía en mí, Bobby es tan malo como parece, solo busca convertirse en el número 1. How do you know? You've only been here for 5 minutes. I've known Bobby for over a year now. He has always shown me respect and listened to my ramblings with good-hearted kindness. No, I'm sure that bitch made it sound worse than it is. Ay, Rigmor. Rigmor, hoy me condujo a una trampa y me contó lo que realmente pensaba de ti. What? What did he say about me? Algunas cosas es mejor dejarlas sin decir. Dragonborn, tell me. Tell me what he said. Bueno, tal vez tiene razón. Quizás le ha llevado por mal camino. Solo los dioses saben la facilidad con la que se corrompen los hombres. Dragonborn, tell me what he said. Digo que eres una desgracia. Digo que nunca le importaste, que no significas nada para él. Un día va a escuchar tus paranoias. Dijo, vamos a ver con la otra. Dijo que eras escoria y que quería reventarte la vida con un puñetado. Dijo la primera. Oh my God, no. Lo siento. Pero eso fue lo que dijo. I can't believe he would say that. Why would he say that? Antes yo que ¿será que me puedo tomar un traguito? Porque sí, la pelea y ahí agarré la botella del Rigmor. Pese porque ya hay la batalla y dijimos que íbamos a matar por una cerveza y no la pude tomar. ¿Cuál era? Aguamiel espino negro era.
Listo, ya. Por lo menos un trago. Rigmor, aquí en efecto tipo novela, hablándole aquí por detrás y la cámara por delante ahí. Bueno, esto es novelesco. Rigmor, lo mejor que puedes hacer es olvidarte de él. Bobby would never say that. Ve y pregúntale tú misma. Está a unos 100 pasos de las murallas de la ciudad, preparándose para atacar. What? Don't you shout at me! ¿Por qué no das tanto trabajo? ¿Por qué siempre tengo que andar aguantando tus impertinencias? A veces me pregunto si todo esto vale la pena. Y están enojados, se enojaron esta gente. Pero hey, venimos a tomarnos algo, mañana empieza el pleito. What do you mean hard work? Don't you think I'm worth it now? Sí. Bueno. Bueno, sí, es que hay celos de por medio. Entonces, esto cambia completamente la cosa. I don't know what to do. I don't know what to feel. I don't even know if you'll always be around. Sometimes I'm so scared to love you. I'm so scared that I'm going to lose you. I don't know what to think anymore. All I know right now is that I have to endure all this shit that's been thrust upon me, and I don't think I can take it anymore. I'm at my breaking point, Dragon. Tranquila. I don't have what it takes. Mírame, ¿quién soy? A ver. I'm sorry. Remo, no hace falta que te disculpes conmigo, nunca. ¿Vale? Rigmor, el tipo no es nadie, un maldito perdedor, tiene que olvidarte. No, estoy echando yo totalmente, no, el otro es más neutral. Dragonborn, I don't know what came over me. Ya está bajo mucha presión. Vamos a sentarnos, vamos a tomar una cerveza. Okay. No ha pasado nada, vaya. Colin. Espero que sea. What is it? Is everything all right? Mi señora Rigmor no se encuentra bien. Todo está bien. ¿Qué tal otra ronda de tu estupenda cerveza, Colin, si nos haces el favor? Coming right up. Sí. Gracias, muy amable. ¿Qué pasó? Se cayó una cuchilla. De Rigmor ahí me disculpa por la cerveza que agarré. Esperemos que venga hasta este tipo antes de que conversemos. Porque ahorita, por conversar antes de que él llegara, no pudimos tomar la cervecita. Bueno, el aguamiel espino negro. La puña, ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa con la cervecita? Sí. Can I help you? Sí. Bueno, voy a hablar, a ver si hablando llega. Oye. Dijo, pucha, oye, bebé. En más de camino. Te la sentí mejor. Está buena, esto sonó como canción de reggaeton. Nah. I don't feel like it. No me apetece, espérate que lleguen bien frías para ver, a ver qué dice, a ver. Here you go. Bottoms up. Oh, No es la primera vez que te deprimes, me preocupa. Yeah. Story of my fucking life. Not that I have any say in it. Qué madre. Vamos, come on. What? What do you want me to say? That I don't already know that I'm unstable? You said it yourself. I'm hard work. Well,
Carrying the fate of the world on your shoulders is hard work. Maybe it isn't worth it. Treading on all those eggshells. ¿Qué dijo? Casi no te escuché. Primero pego unos gritos, después baja la voz. Está difícil la conversación, Rigmor. Vamos, tranquila, vamos. A veces decimos cosas que no queremos decir. Like when you love someone? Or is it just pity? You pity me. Is that why you stay around? Wow, hoy estamos realmente en forma, ¿o no? You don't know what it's like. ¿Te hace sentir mejor? Ilumíname. ¿A qué se parece? Like you even care. Vamos a ver, sabes que te compadezco por la carga que te ha tocado llevar. En verdad no me importa. Digo, puchica, ¿qué? ¿Les suelto esa? Bueno, vamos a ver si aquí, psicología inversa. Y lo lamento mucho por ti, siento que tu infancia fuera destrozada. Siento por la crueldad que has sufrido. You're right. Siento que te haya marcado que tengas que acostarte de lado cuando duermes y que nunca puedas llevar una vida normal. Dragonborn, stop. Perdón por todas las veces que dijo te amo, parece. Entrarte por un huevo, salirte por el otro. Please. ¿Tendría que importarme? No. I didn't mean it. Te liberaría de tu carga y cicatrices en un abrir y cerrar de ojos si pudiera, sin pensarlo 2 veces y gustosamente. Yo absorbería tu dolor y tu rabia, tus momentos más oscuros y las lágrimas como las esponja hace con el... Eso es una canción, esto hay que cantar. Yo observaría tu dolor y tu rabia, tus momentos más oscuros y tus lágrimas como la esponja hace con el agua. Dragonborn, don't. Está como de canción. Destrozaré carnes y huesos y descuartizaré todos los que te hagan daño. Volvería roja el agua de los ríos con tu sangre. Ah, no, ya estoy haciendo poemas aquí como Rigmor. Tu carga es ahora mi carga, tus cicatrices son mis cicatrices, tus lágrimas son mis lágrimas y tu rabia ahora es la mía. Sí, no, esto está como Camilo VI casi. Se le salió el poeta. Hasta creen que no, estoy como Camilo VI, casi ya. Y llegaría a conocer tu dolor, tu ira y tu sufrimiento se convertirá en su sufrimiento. Dragonborn, I'm so sorry. Forgive me. Se estremecerán al oír tu nombre, ya sea dioses, demonios o reyes. Viene el sangre de dragón. What have I done to you? Sígueme, princesa, deja de llevarte a tu casa. Porque no se tomó ni una cervecita. No, hombre, espérese, porque yo me las voy a llevar. 1, 2, 3, claro. Y gratis, tras de eso las voy a dejar ahí en la mesa. Colin, muchas gracias por la... Get you anything? Muchas gracias por las cervecitas. Ya no, aplausos y todo. ¿Por qué? Por la cantada. Yo que no, que estuvo esto. Rigmor es linda pero bipolar. Bueno, vamos a ir a dejarle a la casa. Gisela, voy a ir a dejar a Rigmor en la casa. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos, Rigmor, a tu casa. Ven para acá. Venga, carambas. Pues pucha, galera, la casa. Espero que sea esa que tiene la luz encendida. Porque debería ser esta. Vamos a ver. Ah, sí. Me parece muy bien que me hayan ayudado con ese detallazo. Venga, para adentro. Vamos para la casa.
Oiga, y se fue corriendo en una pura rabieta. A ver, eso va a costar. Bueno, yo a mal dormir aquí con dolor de cuello en una silla toda dura. Bueno, démosle aquí, mal de cuello aquí. Vamos a ver cómo me va con el sellito. Oigan, está llorando la pobre. ¿Qué? ¿Va a tener que ir a... Descansa en la silla hasta mañana? No sé, hasta mañana. No, sí, a ver. Dolor de cuello. Dragonborn, wake up. Quick. Ingol has started the attack. ¿Preparada para esto? Me iré si no te sientes en condiciones de hacerlo. I'm ready. Dragonborn, about, earlier. Véalo, vamos, empecemos. Hoy comenzamos a recuperar la iniciativa. The garrison is mustering. What shall I say to them? ¿Sí? ¿Ya se te ocurrirá algo? Are we still good? Sí, seguimos bien. Are you sure? Ajá. Vamos. Pues que yo creo que aquí hay como una animación que de pronto se como que se traba. Bueno. Para ver. Dragonborn, about... The garrison is mustering. Are we still good? Are you sure? Sí, no sé si tengo que correr ahí el Fitch, algo así, Finis, el que es de animaciones, porque se queda como pegado y yo imagino que ahí, no sé, se deberían estar abrazando o algo así. Lo malo es que no sé si se pierde la... Okay, let's do this. Sí, algo está pasando con la animación. Bueno, vamos a ver, a echar un discurso. Ya llegó Eagle, ya están llamando a que se reúna el pueblo y se proteja ahí en la catedral. Que está sonando en la iglesia para que se vayan a proteger. Guardemos aquí un momento porque podría ser que no la veamos. Aquí vienen. Dice, únete a la guarnición en la puerta. Bueno, yo vengo aquí, me uno aquí a la guarnición. Vamos a ver si Rigmor dice algunas palabras. ¿O debo hablar con este chavalazo? No. Para mí falta alguien más en llegar. ¿Necesitas algo? Sí, que lleguen todos para que empiece. Bueno, ahí viene el capitán. Captain Grimbold, prepare to sally forth. We need to destroy the trebuchets and the gate ram to help reinforce Ingol's men. Yes, my lady. All right, you heard the Countess. Look lively. Now is our time. If we lose this city, we stand to lose everything. Our allies from Skyrim have come to our aid in our time of need.
Let us not waste this moment. Time to push the enemy back into the valley, where they belong. For we are Bruma. Are we ready? Yeah. Ok, bueno, ¿sabes? Para estoy yo con las armas. Vamos a prepararme, que esté todo bien, todo listo. Si no, ya, todo listo. Y y vamos a por esta. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Este es un buen día. Follow me to victory. Ahora sí, nos fuimos. Ay, espérese porque ustedes tienen aún sangre de dragón y vamos a utilizar el forma de dragón. ¿Dónde está? Aspecto de dragón. Ahora sí, vámonos. A ver que ya me bajaron un poquito de vida. Dale aquí, jalen. Ay, que le pego a los que no. Vamos, seguimos. Ah, sí. Jalen. No te mueres tú. Están. Ahí voy yo voy dando a todos los que están aquí. Jalen. Jalen. Vamos. ¿Quién están dando problema aquí? ¡Se acabó! ¿Hay alguien por allá? ¿Dónde más? ¿Dónde hay más? Oiga, ¿dónde anda aquel? Vamos, Pi.
¿Qué? ¿Parecer qué? ¿Qué tenemos aquí? Órdenes de Robert. Robert dice: aquí tienes una oportunidad de probar tu valía. Con Rigmor exiliada y su guardia fuera del mapa, depende de ti tomar Bruma y reclamar la ciudad para ti mismo. He puesto a tu disposición mi guarnición y una compañía de legionarios imperiales. Utiliza las catacumbas para atemorizar al enemigo mientras construimos los trabuleteres. Cuando estén terminados podrás mantener el ataque en el castillo y forzar su rendición. Aprovecha las mazmorras de la ciudad para albergar a los nobles rebeldes. Más adelante trataremos con ellos. Una vez que hayamos conciliado nuestra posición de poder, podremos negociar con todos ellos. No me decepciones, hijo. Pucha. Rigmor. No sé si tengo que hablar con vos. Vuelve al punto de reunión. Vamos al punto de reunión. Adelante. Adelante, adelante, adelante. ¿Dónde está Eagle? ¿Dónde están todos? Eso, soldado. Soldado de Falkir. Son los que vienen con Id. Lo logramos. Captain Grimbold, get the men to help reinforce the heights. Build overhanging stockades and place the archers behind them. Let's get some wooden stakes on the road. We need to make a barricade. Go back to the railroad and the supply wagons. We'll be here as long as it takes. Get the wounded into the castle and bury the fallen. Seguro está aquí. Habla con Edu. Ingol. Has capturado al hijo de Lewis, ¿sabes lo que significa eso? Yeah. A ver quién está aquí. Bobby! Bastard! Rigmor, no! Dale una cachetada por lo menos. I'm gonna kill him! Go on, you little shit! Do your worst! You little gobshite! My father will piss on the lot of you peasants! I am nobility! Alguien que le dé un cocazo a este mae. The houses of Cyrodiil to unite if you kill me. They will descend on this pox-ridden shithole, and all that will be left of Bruma will be a blot. A nasty black smudge, just like fucking Kvatch. Yeah! Yeah! I dare you! Cyrodiil as a hostage gives you an edge, and gives us time. I suggest you let these others go, so word gets to them. Have him taken to the prison. I want him guarded around the clock. Maldito, Nadie le dio pero ni un cosco. Rigmor me parece que logró mantenerse. Bueno, esto mejor Rigmor no sabes, es un gran golpe de suerte. Ahora Lewin no se atreverá a atacarnos. I'm not stupid, you know. I understand what's going on here. The Guardian's right. Lewin will sit his army in the valley. We hold the upper hand now. Okay. Let the others go. Okay, you skeever spawn, you heard the Countess. Haul ass. And make sure to tell them we have Cyrodiil as a hostage. Ingol, did you bring Sorella? She's coming. Now we have secured the border and hold the heights. It's safe for her. She'll join us shortly. Grom is with her. No way! Grom is Bobby's bodyguard? Grom barely escaped with his life. When Cyrodiil was given command of the besieging forces and made general, he wanted to cut any loose ties to you. That included Grom and his little friend. You were friendly with them both, right? Of course. But how do you know Grom? Grom's one of mine. He's also an old friend of your father's. Tiny works for Malasam. You've both been spying on me? All this time? Rigmor,
That old Khajiit, Rar Bendar, or whatever the hell his name is, wanted it that way once he knew about Robert. He rightfully didn't trust him one bit. Consider them... Ay, qué bueno. I don't believe it. Increíble. Malasam, he wanted to make sure you were safe, as do we all. As for me, you're like a daughter to me. We have to look out for each other, right? You're special. Okay, I just want to drop it right now. If I hear any more about how special I am, or any more revelations about hidden secret bodyguards, prophecies, or any shit of that kind... Prophecies? I never mentioned any prophecy. Vamos a hablar con Edgo. Con este tipo. Sí, Rigmor es The Chosen One. The Chosen One? I swear! You two... Can we just get back to the castle, okay? We can plan our next move there. Okay. The Chosen One is an old wives' tale made up by drunkards and dreamers. Don't let that old rubbish get inside her head, Guardian. She needs to focus. Creo que puede haber algo de cierto. No has visto las cosas que yo vi. Guardian, it's dangerous, but if it bothers you, you need to ask someone who's an expert on these things. Know anybody? Jay Barrendar debería ser, ¿verdad? Podría consultar a Freud. Es un erudito, sabe todo lo que hay que saber de la historia de Tamriel. There you go. Ask him from that guy. I'm sure there's more to this yarn. Anything that sounds too good to be true usually is. There's always a catch. Pues chica, o voy muy lento o voy muy rápido, ¿ah? ¡Qué madre! ¿Sabe por qué? La verdad es que me quiero quitar el casco para poder respirar aire fresco después de tanto pelear. Ese casco me está causando asfixia. Y ahora sí, a refrescar la coca un poco. Me tocan unas carreritas y caminar. Esto se ve tan mal. Unas carreritas y caminamos. Una carrerita y caminamos. Ajá, sí. Ocupo un poco de la poción de Rigmor porque me crezca el pelo. No ve. Qué buenas esa gente. ¿Por qué camino más lento? ¿Por qué no voy a la misma velocidad de ellos? ¿Cómo me molesta eso?
Ok, ya vamos llegando. Bueno, saludos a los que están siguiendo la transmisión. Espero que estén disfrutando de el mod de Rigmor of Cyrodiil. Hemos concluido un momento bien importante, la batalla inicial en defensa de Bruma. Ahora vienen nuevas conversaciones para ponernos claros en la pelea final. Vamos a ver cómo se va a poner esto. Esta batalla estuvo buena, la captura de Sir Robert, liberar a unos cuantos para que informen lo que sucedió aquí. Estratégicamente está bonito lo que está pasando. Vamos a ver qué conversaciones tiene. Vamos a ver qué nos va a decir sobre la Chosen One. Guardian, Ingol, let's make haste and get down to business. Ok, vamos a hacer otro antes de la conversación. Ingol, there are no words to express our gratitude for your help. I just want you to know. Del tamaño este tipo. Ni cabe en la silla. Turn my back on you. Ragnar would never forgive me. Sorella will be well cared for, and I give you my word, Ingol, on my life. I know you and the Guardian will take good care of her. She'll be in good hands. But I also want Cassius to personally take responsibility for her welfare once you meet up. Okay. He is to keep her out of harm's way, never leave her side, and is not to participate in the main battle. This is non-negotiable, and I want your word on it. Excelente. Of course. You have my word. Está preocupándose por la hija. Understandable, reasonable request. It was the only way to get Angie to agree. I would advise you, Rigmor, and you too, Guardian, to keep a wide berth from Falkreath for the foreseeable future, lest you end up with an arrow in your neck. We've received word from Cassius. Quintus is on our side. Once Cassius has prepared a base camp at the foot of the ridge, he will send word and await your arrival. You'll all cross the ridge and trek down through the highlands to the source of the Brenner River. Keeping to the south side, you'll follow the river and make your way to Quintus' headquarters. The journey is not without its dangers. Red Guard border raiders inhabit the region, so you all must be vigilant. So that old goat has become a mountain goat. I'm looking forward to seeing him again. But why not just travel down the Gold Coast via Skingrad? A medium-sized party would stand out. Plus, the road to Anvil has many new Imperial Army patrols. The element of surprise is vital. We don't know the full extent of Morag Cepheus' powers. Every angle must be covered if she knows you're coming. Yeah, of course. The less risk to Sorella, the better. I know the Great Forest like the back of my hand. We can pass through the forest all the way to Coral without being detected. Okay. If you are seen by any patrols, it's imperative you silence them and dispose of the bodies. Keep away from the walls of Coral. Parley with the Count will only be an option if Morag Cepheus has been defeated. Also, bear in mind, we don't know what to expect once inside Table Mountain. We have no idea how powerful the Bridge of Sighs might be. What it might do to you if you get too close. So keep away from its radiance. Just to make sure you've cleared the way before Sorella enters the chamber. One shot is all she needs, so make it count. Then get her the hell out of there. Understood. Just be careful, all of you. Remember, Sorella is only a child. Excelente. Puchica, toda esta planeación es para proteger a la niña. Uy, ahí viene. Alguien. Oh. Hey, Dad. Sorella. Hey there, kiddo. Come and sit down next to me. You remember everyone here, don't you? Rigmor still looks the perdón. same. Perdón. My, how you've grown. Perdón. You're such a big girl now. Hi, Stigan. I've missed everyone so much.
By the way, Mom says hi. It's so cool to see you all again. It's so good to see you again, Cirilla. I'm just sorry it has to be under these circumstances. That's okay. I knew this was coming. Porque estabas teniendo sueños. Who is waiting for you, child? The children. The children in the glass house. Did these children speak to you somehow? What did they say? You're Freatholf, aren't you? How could you possibly know that? Sophia? Oh, no puede ser. Now then, my child, please, don't play games. What? ¿Qué es eso, Edla? Ah, espérase. You had better sit down, Freatholf. I've got a message for you from Sophia. ¿Cómo va a ser? What is it she wants to tell me, child? She said to tell you not to blame yourself. It wasn't your fault, and she misses you. Freatholf! Ah, no puede ser. What kind of sorcery is this? She knows you never gave up looking for her, and she said not to be sad anymore. Sophia! She's happy and is going home soon. They're all waiting for her. Freatholf, do you want to retire? I'll help you to your room. No. I just want to sit a while. Then everyone, please excuse me. I have heard enough. Sorella, if you need anything, do not hesitate to ask. Hey, Dragonborn. I've still got your bow. Look. And the ring you gave me. Por Dios, lo que acaba de suceder, lo que acaba de pasar es increíble. Increíble. Qué emoción. No puedo creer el mensaje que le ha traído Sorella a este carajo sobre Sofía. Fue pucha. Me conmovió la verdad, sinceramente. Me puña. Solo siento mucho que estés involucrada en esto, pero tengo que preguntarte, Sofía, ¿cómo? Una locura, en verdad. I took the ring off about a year ago. The voices had stopped, but when I was dreaming, Xenia came and took me to the glass house. ¿Vive Xenia allí también en la casa de cristal? No, Xenia doesn't live there. She's a free spirit. I have seen the glass house. Sophia is there with all the other children. I know what to do. Eres una chica muy valiente, Sorella. Try telling that to my mom. Let us reinforce our positions here and await word for Cassius. Then we can begin. I also expect some kind of response from the enemy once they realize we have Leowin's son. Come, Carice, it has been a very long day. I need to return to the encampment at the road. Get to work on those positions. Grom and Tiny will be guarding Sorella. Does she have a room already? Cirilla can stay with me. That's all I need to know. Grom, Tiny, keep watch outside Rigmor's room. Hey, Cirilla! Didn't you look after me once? Well, now it's my turn. You can stay with me in my room. We have so much to catch up on. Imagina esas chicas hablando, no duermen toda la noche. Rigmor. Good night, Tienen tanto que hablar. Dragonborn. Oh, and I still have the pony.
Ay, qué linda. Good night, Dragonborn. No puedo creerlo. Ah, este pobre. No podemos dejarlo solo. Sí, no. ¿Cómo dejarlo? ¿Cómo se va a ir todo si no le van a decir nada? Bratov. Pobre tipo. Necesito preguntarte algo. No, I'm too upset for talking right now. Por favor, Sofía no querría verte así. Necesito tu consejo. No, you're right. What is it you want to ask? ¿Conoce la profecía de la reina elegida de Tamriel? You've come to the right man. Yes. The chosen Queen of Tamriel isn't written in parchment, but rather passed down by word of mouth by elder scholars and scribes. It all comes from hearsay, mostly, and isn't officially sanctioned. Now, then let me see. When Akatosh failed to save the beast races from the persecution of men, Al-Esh cursed the land. Tamriel would never have peace and prosperity until all her children were returned to her. Te refieres al Minotauro, ¿verdad? The Minotaur have been extinct for centuries. Even if there were credence in the fable, there would be peace already. You could have thought so before all that has come to pass recently. But yet again, we are locked in perpetual struggle, as you can see. ¿Qué pasaría si te dijese que he estado en presencia del último Minotauro viviente? Fue. What? That's impossible. Su nombre era Lord Morbel Harsa, el último Minotauro viviente. Quedé atrapado con él en un laberinto debajo de la ciudadela. By the Nine Divines. What came to pass? How? Me habló de la profecía de Al-Esh y me rogó que le liberase. So you slew him. Era la única manera para que ambos fuéramos libres, pero dijo que su muerte señalaría la llegada de la reina elegida. So you think Rigmor is the chosen queen? Suena bastante irreal, ya lo sé, pero hay demasiadas coincidencias para que no fuera cierto. Well, she is certainly poised for greatness, especially with her royal bloodline. También goza de la protección de Asura, la interferencia de Boesia y otras rarezas de Islas Perdidas. Necesito respuestas. Daedra have a talent for playing with people's minds and lives. Why do you think this ties into the prophecy? No es solo el Daedra, también la intervención divina. Frato, es Al-Esh. Al-Esh, mother of all mortals, another name for Alessia. It was she cursed the land. ¿Ves ahora por qué creo que Rigmor podría ser la elegida? Not chosen one, my friend. That is something completely different. ¿A qué te refieres? The Alessian prophecy speaks of the chosen queen of Tamriel, and Rigmor could indeed be her. It would explain the keen interest by Daedra, and gods even, ever since she was born. And her bloodline to a royal dynasty helps make that theory credible. Mm-hmm. But the chosen one, as written in the Elder Scrolls, is half-beast. So I am afraid that Rigmor is not the chosen one. In fact, when you put two and two together, you should now begin to see your own destiny entwined with that of Rigmor. ¿Qué demonios intentas decirme? The Queen
chosen to deliver the One, a child of royal blood and dragon child. O sea, Gisela, o sea. May I interject and ask you a very personal question? Dale pues. Ya hemos llegado tan lejos, pregúntame cualquier cosa. I have noticed Rigmor is very fond of you. Have you two had relations? Santísima. Pero estás cruzando una línea muy delgada. A ver. The last Dragonborn. A half-beast, half-human. The Minotaur Lord spared you because that, too, is in the prophecy, isn't it? That only a half-beast brother could release the curse. ¿Entiendes por qué tuve que consultarte todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Santísima. You love Rigmor, don't you? It's all right. I have no qualms about you and she being as one. I assure you of my confidentiality and trust in this matter. Amo a Rigmor con todo mi corazón. ¡Tatán! Para que suene ahí tambores. That, my friend, is all too obvious. Most ignore it as a fad, but I see through it as through a clear crystal glass. There's nothing more I would like than to see Rigmor happy. Even Sigun is not, how shall we say it, too uncomfortable with the notion of you being together. Sí me estaría de acuerdo con que fuéramos pareja. ¡Ay, huepucha! La suegra. Sigun thinks this is how could she, after everything you had done. Know this, if you asked for her blessing, I am sure it would be forthcoming. But my friend, there comes with it a heavy price. Ok. Un alto precio. You could never marry her. Well, actually you could. On the surface it would appear normal. Already your titles allow it. But you could never have children, unfortunately. ¿Por qué? Bearing a dragon child would... Rigmor would be destined to die in childbirth. Así que la elegida en Tamriel es más bien una maldición, no es una profecía. ¿Qué es esto? Her body a vessel to be discarded, sacrificed for the whim of the gods, bearing them their chosen one. Y soy yo el necio, el catalizador, la semilla que también hay que desechar. You could put it that way. El asesino que mataría a la persona a quien más ama en el mundo. It's almost as if the cruelty of the gods knows no bounds. Debe haber una manera, Frigo. Debe haber una manera. Debo yo llamar a todos los dragones que tengo, a todos los aliados. Tiene que poderse. No puede ser. Apart from Alessia, every woman who ever tried to bring into the world a half-human, half-beast child has perished. None has ever survived, not even your... Forgive me, I have spoken too much already. I am so sorry, Dragonborn, truly I am. However, I must retire. It's been a very long day.
Yo creo que dijo que incluso la madre del Dragonborn fue lo que dijo. Maybe you should try finding solace at the cathedral. Ask the priest within about what we've spoken of. It may help you find what you're looking for. Juepuña. No. Pues chica, todo lo que ha pasado aquí ha sido increíble. No puedo creer los sucesos y las conversaciones que han pasado sobre él, el mensaje que ha traído y lo que está sucediendo aquí. No, esto está muy fuerte. Muy fuerte, bastante fuerte lo que está pasando. Pues bueno, estaba yo pensando que cómo será la catedral por dentro de Bruma, que no habíamos pasado por ahí, y precisamente ya me están diciendo vaya y conozcan la catedral. Voy a hablar con un sacerdote para que me dé guía a ver qué pensar, qué hacer. No puede ser. ¿Escucharon? ¿Cómo es posible que la profecía lleve a que Rigmor muera y que el sangre de dragón, que ama tanto a Rigmor, que ha hecho tanto por ella, sea el que finalmente le causa la muerte? O sea, no tiene que haber una manera. No, tiene que haber. Vamos por allá, vamos a hablar. Vamos a la catedral y algo me tienen que decir. Hanna la cabalga nieve. ¿Necesitabas algo? Agni Franes, qué buenos nombres. Sí. Qué impresionante. Catedral de Agatos. Veamos a ver qué conversación tenemos aquí. When your strength fails you, trust in the Nine. I sense you carry a heavy burden, my son. Let Lord Akatos help carry the load, if only for a short while. ¿Qué dice? Siéntate y sé paciente. ¿Pero qué? ¿Hablo con él o...? Estoy buscando respuestas. The light will always find a way into every aspect of the dark. Tell me, what is troubling you, my child? Speak freely, as this is a place of sanctuary, a house of truth. Alguien cercano a mí está en peligro. Alguien a quien siempre he protegido y vigilado, pero ahora... Now you fear that you might be the one who places them in danger.
Su primer parto podría ser el último. Un medio bestia ahí, pero se la suelto de un solo. That's not entirely true. Being Dragonborn does not make you half-beasts. Becoming Dragonborn is a gift bestowed from Akatosh, not a divine birthright. As I understand it, there has never been a dragon child born to a mortal, where I assume the gift of Akatosh is already bestowed from divine lineage. Es que parezca tan fácil, pero ¿cómo puedo tener la seguridad de que mi amor por ella no la mataría? How can you be sure it would not save her? Confiar en los 9 no salvó a mi madre. Confiar en los 9 no salvó a mi madre. Your mother's love is with you always. She looks down upon you from the heavens and is pleased with her son. All you have to do is look to her and ask what it is you want. And it shall be so. Todo apunta a un destino que no es de mi elección, de nuestra elección. De cualquier manera parece que no hay salida. A weary traveler carries a heavy burden and comes upon a fork in the road. There are many untrodden paths, but they can only choose one. They know not where the paths lead, but they will arrive at the same destination. ¿Qué quieres decirme? There is always a way out. This is a hallowed place, and the divines are listening. Ask them what it is you wish for, in the hope that it shall be forthcoming. Lo que quiero es que ella no sufra. Mother and child shall be blessed. Go forth and fulfill your destiny, knowing that you, too, are blessed also. Pero acabas de decirme que un mortal nunca ha dado a luz a un niño dragón. Have faith and trust in the Nine. She will need to know the truth. Both of you must decide as one. If your love for each other is true and the bond between you unbreakable, anything is possible. Padre, ¿por qué tengo que llevar una carga tan pesada? When you carry the load of others as well as your own, the Nine shall help carry your burden. Be reassured that they look upon you always, and are proud of their son, and are well pleased. Nope. Well met. How can I help you? Are you looking for counsel? Oh. Gracias, padre, pero acabo de hablar con el otro sacerdote. What other priest? It's only me here. Oh. ¡Qué genial! No puede ser. Esto estuvo increíble. ¿Dónde estás? ¡Hue puña! Fueron los dioses que me están aconsejando. Increíble, increíble. No puedes, no, esto está increíble la historia.
Pucha, yo iría a ir ahí a la posada a tomarme una aguamiel. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. ¿Sí? Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? Cerveza especial Ye-Olde. Pucha, o sea, no la había visto nunca. Hasta la próxima. Puchica. Vamos a tomarme un trago de esa cerveza especial. Restaura 100 puntos de aguante y 100 puntos de salud. No, hombre, esta cerveza está increíble. No, mejor una cerveza pura. Saludos, Topo Fabián, saludos, buenas noches. Qué gusto que andes por aquí, bienvenido. ¿Cómo has estado? Qué bueno que andas por aquí. Me alegra ver que escribes por aquí, que escribes y que te pasas un ratito. Qué bueno. Pues chica, bueno, estoy impresionado lo que ha pasado. Voy para la fortaleza, voy caminando viendo hacia el piso, voy a ir caminando como un tontito, voy a irme aquí. Espérense porque no sé lo que ha pasado, no sé qué voy a hacer. He hablado con un enviado por los dioses. Tengo tantas cosas que hacer y decidir. No, esto está difícil. Topo Fabián, qué bueno que todo está muy bien. Me alegra un montón. Me alegra que estás bien. Ojalá que hayas tenido un buen día. No sé qué pensar. Veamos el cielo. Encontremos la respuesta en las estrellas. Tengo que ir a buscar dormir. ¿Y dónde duerme sangre de dragón? Ya no sé la ubicación para... Vuelve a tu habitación en la fortaleza. Puchica, yo creo que... Me parece que era por aquí. Parece que subió las escaleras. Y abría esta puerta. Esta es la habitación de Rigmor. Creo que es esta, ¿no? Ajá, esta. Puchica, me acordé. Tengo un poema de Rigmor. Qué lindo.
The snow blankets itself around us. The bitter wind chills me with one gust. Blood stains red. Those that hurt me, dead. The Dragonborn, my guardian and protector, my one anchor, the one who was always there, the dragon and the bear. Woe to those who cross the dragon's eyes, suffer and die. Shadow and the hunt lie within. Only I see what lies within. Calloused hands gently hold, kind whispers amongst the cold. Beneath the dirt, to the divines I thank thee above, for this is love. Puña. Gracias, Rigmor. Suave, no lo guardé. Bueno. O sea, perro, o sea, pues ya está. Presenté lo que quería era dormir, voy a dormir. O sea, para el que dice aquí, vuelve a la habitación, regresa a tu habitación en la fortaleza. Oye, no, yo voy a dormir, ojalá que no vengan alguien y no me... Mire, no puedo dormir. No puedo dormir. Bueno, y me siento. ¿Y ahora? Qué increíble, qué increíble. No, lo que ha pasado, las conversaciones, los sucesos, la historia. Ha estado... Ha estado genial. Ahora no sé qué tengo que hacer. ¿Qué puedo hacer? Mira, eso era viejísimo. Ah, mira, esto fue lo que me entregó el mensajero hace un montón. Que me topé un mensajero cuando fuimos a Carrera Blanca, digo, a Skyrim, y que pasamos por Lucero del Alba. Un mensajero llegó y me entregó algo. Creo que fue esto lo que me entregó. Logramos encontrar una pista definitivamente sobre la ubicación de un solo templo de Trinimag que una vez estuvo en las colinas del sureste de Skyrim. Nos hemos tomado la libertad de establecer un campamento de excavación. Si viaja al sureste de Rorix o por la carretera sur hacia Markat, encontrarás el sitio ubicado en las distribuciones entre Baltrun y Tusnish, ya justo al este de Agnuktung. Eso fue hace un montón que no había leído la carta. No tengo nada más para leer. ¿Y qué hago? Porque ¿cómo no puedo acostarme a dormir? O sea, ¿qué es esta cama que me dan que no me deja dormir? ¿Qué? Salgo. Oh. Rigmor. Hey. Estás poniendo al día tú y Sorella. Aw, she fell asleep. Bless her little heart. Grom and Tiny are watching her. I wanted to come see you. Pasa, adelante. Ay, Pepe, es un toque aquí. Do you like it? No hay nadie, muros en la costa. Ay. Sí, estaba muy lindo tu poema, Rigmor. Me encanta. Topo Fabián, es que esto está increíble, vieras. Esta gente está más enamoradas
y Sangre de Dragón acaba de tener una revelación. Él podría causarle la muerte a Rigmor y podría ser que no. Y, ay, no, no, no. Esto está terrible y entonces estoy, tengo los sentimientos movidos completamente. Bueno, vamos a ver qué va a decir. Me encanta. Este es de mí, el señor oso, ¿verdad? Pucha, es de mí el señor oso, Mr. Pear. Qué puña. I wrote this after what you said the other day, and I want you to know that I will never doubt you again. Estabas en un callejón oscuro y era verdad todo lo que te dije. Dragonborn, you still love me, don't you? Demasiado. I know I am so annoying and I keep asking you and telling you, but since Bobby betrayed me and called me all those things, and because of my nature I need to be constantly reassured, don't ask me why, I can't even explain it myself. Rigmor, sí, todavía te amo. Nunca dejé de hacerlo ni lo dejaré de hacer. I'm sorry. Atrévete a pedir disculpas una vez más y tendremos problemas serios. ¿Ah? Dragonborn, there's something else. Oh. Don't be angry with me. ¿De qué se trata? Escúpelo. I want to see Bobby. What? Que es una buena idea. I need to know why. It's been playing on my mind, and I need to end this. I trusted him. I even thought I loved him. I know it's not what you want to hear, but I need to hear it for myself. I hope you understand. Will you come with me? Sí, tengo que ir contigo para defenderte. Lo entiendo, por supuesto que iré contigo. Nunca entenderé qué pasa en tu cabeza la mayoría de las veces, pero iré contigo. Lo mejor esta es más puntual. Thank you. Rigmor, también hay algo de que tenemos que hablar. What? What is it? Primero arreglemos el asunto con Bobby. Okay. Lleva a Rigmor abajo de las mazmorras. Diga qué mal que estamos con esta vara, porque ahí tengo yo la marquita para que me guíe y no me guía y no me aparece para dónde tengo que ir. Hey, Tiny, cuida ahí a Sorella. Bueno, ahí vamos a ver si puedo llegar ahí a la pura. Aquí suena a que están las mazmorras. No. ¿Dónde por ahí están las mazmorras? Tienen que estar del otro lado porque no hemos ido al otro lado en ningún momento. Y es la única opción que me queda. Ve ahí al frente, digamos. ¿Dónde están las mazmorras? Cuartel. Así debería estar en este lado, ¿no? Ok. ¿Y dónde están los soldados aquí? Ni uno. Mira, ahora sí está la marca. Ok. 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 Capitán Greenwood. ¿Sí? Prepara el prisionero para una visita de la condesa. Right away, sir. Condesa, sea lo que sea que diga, mantén la forma y no dejes que te afecte, ¿de acuerdo? Yeah. Okay. Yep. I'm ready. Vamos a ver, Rigmor, venga.
come to gloat, then go ahead. And gloat! No, Bobby. I came to ask why. Why? Surely it's so very obvious why. But then again, you never were very bright, were you? What happened to you, Bobby? This isn't the person I once knew. Come on, Rigmor! Open your eyes and wake up! This is the real world. A cruel, heartless existence where power is held by those that can kill without mercy. Ask your friend. He knows exactly what I'm talking about. Next you'll be telling me that we had something, that we loved each other. We did. We did have something. And I did love you. You're pathetic. You were there to be used, as I was there to be used when you accepted my hand in marriage, you little hypocrite. Standing here all hurt, when you were prepared to use me to buy yourself time. No, that's not true. I never wanted to use you or hurt you. Trouble is, you never understood the game. You should have been killed in that fire. But Mirage Sethius had to go and fuck it all up for whatever reason. She had it all. You in a boat on the way to Roskria, and your guardian play-acting the tough protector, caught with his dick in his hand instead of a sword. Ain't that right, Dragonborn? Shut your filthy mouth! You could have had it all, Rigmor. Marrying me would have solved all your problems. I would have made it a quick, painless death. Let's face it, that's gotta be better than being a bird on a wire for the rest of your life. What do you mean? You know, like a sparrow tethered to a post that tries so desperately to be free, to fly away. But only ends up beating itself to death into a bloody fucking mess! You're disgusting! That's it, run! Run away, you little skank! It's all you're good for! The best place for her is a long, long way away from me, Dragonborn. I am scum, and deserve everything that's coming my way, and I don't give a fuck. Espero que te sientas orgulloso de ti mismo, Sir Robert. What do you care? La razón por la que sigues vivo es porque me importa. Whether it be freedom, death, that's the price we pay for the game we play. Ha sido un error traerla aquí abajo. Tendría que haberlo sabido mejor. I don't pretend to not know what will happen to me if we lose the war, but you had better hope we don't win it. Because for what it's worth, if she were in my place now, she'd better hope it was me standing where you are. And not that bitch Mirage Sethius, if you catch my drift. No vencerás. You just make sure she disappears. For good. ¿Por qué te importaría lo que le sucediera? If we lose, when the time comes, all I ask is that you make it quick. Ya, salvo aquí. Toquecito nada más. Salvamos. Escogemos este que se llama Fuerza Implacable y lo agarramos, a ver. Ajá, y le hacemos así. ¡Fus! ¡Ruda! Lo que quería era que saliera tu vuelta ahí fuerte. Nunca debería haber venido aquí. ¡Vamos! Dale aquí. Cabronazo. Dale, dale, dale.
Buenísima. Espérese. Verá, ¿dónde están chispitas? Tómate chispitas. Qué quieto, ya. Y no cargar esto. Ya pasó. Fue un momento nada más de... Ay, me puchica. ¿Qué es ser este, Dios mío? ¿Qué tipo? Bueno, chao. Rigmor, where are you? La puña, se descompusieron las velas aquí. Rigmor. ¿Estás bien? He's right, you know. About the bird on a wire. No por mucho tiempo. Dragonborn, I'm so scared. Pero puedo tener miedo. We've been here before, haven't we? Ya hemos pasado por esto antes. I wish I could stay with you tonight. Vamos, ¿qué? No, o sea, perdón. You know, when this is all over, we can get married, have children, live normal lives. Sí. You do still want to get married, don't you? Sí, por supuesto. You don't sound too sure. I haven't said anything wrong, have I? No, tranquila. Tranquila, no, todo está muy bien. What was it you wanted to talk about? No era nada importante, puede esperar. Are you sure? Sí, tranquila, con toda seguridad. Ahora vamos a olvidar de este perdedor y a dormir. Good night, Dragonborn. Good night, Rigmor. ¿Qué? Bueno, sí, ese tipo está apenas para arrancarle. Ajá, sí. Dejarlo. ¿Qué? No. Ay, pobre Rigmor. Bueno, nos vemos, Rigmor. Buenas noches, Tiny. Espérate para ver si Rigmor viene aquí. Ahí donde está Tiny. ¿Esta es Sorella? Esta es Sorella. Ok. Bueno, ojalá que no haya zancudos. Pero a las 4, tengo que levantarme ahorita y hay 4 horas o 9, 5 horas, ya veo que no entra la luz por ningún lado aquí, vamos a dormir un poquito más. Pero nadie la tiene queriendo ir a hablar con él, nadie la tiene, sí, exactamente, qué ganas de ir a hablar con este tipo. Bueno. Dragonborn, your presence is required in the cabinet room. It's important. Okay. Bueno, esto ha estado increíble, ha estado genial. Toda la conversación, toda la trama y lo que está pasando aquí. Vamos, después de haber pasado todo este drama, después de haber descansado,
parece un buen punto para dejar la trama en ese momento y ver qué viene después de haber despertado, después de haber dormido un poco, qué se viene. Está genial, está genial. Mañana jugamos Skyrim definitivamente. Muchísimas gracias a los que han estado siguiendo la transmisión. Muchísimas gracias a los que están presentes. Se agradece un montón que estén por aquí. En verdad, gracias por estar viendo la transmisión. Gracias a Rigmor, te quiere. Yo sé que vos estás haciendo cosas para ayudarme y esto me tiene con mucha alegría y con muchas ganas de seguir transmitiendo y esperando que te acerques por aquí y conversemos. Gracias Gisela, gracias a Jennifer por estar presentes, por estar conversando. Topo Fabián, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Se agradece un montón que pases a visitar el canal. Pues bueno, pues qué les puedo decir, qué más puedo decirles, pues que descansen, ojalá que duerman bien y no se olviden antes de dormir tomarse su agüita miel antes de dormir. Y nos vemos entonces mañana. Transmitimos desde Costa Rica y ha sido un gusto estar por aquí hoy y ha sido un gusto seguir esta trama que está excelente. Pues bueno, pura vida a todos, buenas noches.